también para los que trabajan con el factoring, que es una forma de ceder las facturas a un tercero por plata, ¿cierto? Me pasan una plata y me cobran una comisión. También se puede ceder por internet las facturas electrónicas. Se hace a través del sistema del Servicio de Impuesto Interno y todo es electrónico, igual que la canción, soy electrónico. También. Aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque tengo menores costos de administración. Porque ¿qué es lo que pasa cuando soy manual? Tengo que mandar, imprimir la factura, hay que preocuparse de ir a timbrarla, que le faltó la S, no le puedo timbrar, lo voy a timbrar dos, venga de nuevo, se me pierde la factura, tengo que almacenarla. Y además obligo al otro, si yo soy manual, obligo al otro a que esa factura la guarde también porque es una factura manual. Entonces, un círculo que se está buscando a nivel país que se mejore. Y si dejamos esa parte administrativa de lado, o al dueño que esté preocupado de esos problemas, se va a preocupar más del negocio, ¿cierto? Ya, todos los que son manuales están en ese mundo. Y yo puse el dibujo para que vean lo complicado que es. Si ustedes lo ven, pero ese es el mundo de las facturas manuales. Mandar a imprimirla, tiene que hacer un libro de ventas manuales, porque cuando son electrónicos, el libro de ventas sale del mismo servicio de impuesto interno. ¿Qué cosa importante también? Cuando ustedes son electrónicos, al ser facturadores electrónicos, van a recibir facturas electrónicas. Y hoy día las grandes empresas, sobre todo las de suministro, todo lo que es telefonía, la electricidad, el gas, casi todas las empresas hoy día son electrónicas las grandes. Por lo tanto, todas esas facturas, ustedes las van a tener el mismo día, el mismo mes en que se la emiten. Y ustedes van a poder declararla y aprovechar el IVA en ese mismo mes. Porque hay muchas empresas que a veces no le llegó la factura, le llega 3 meses después, pierde el IVA también. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante útil el tema de la factura electrónica para el control interno. Así que cuando se vayan hoy día, vayan a revisar eso, por favor. Es una invitación en realidad, pero es para que se metan, porque para las pymes hoy día hay un sistema en el Servicio de Impuesto Interno que les permite a ustedes hacer la factura, que les da las propuestas, y hay una cuestión súper importante que se me estaba olvidando. Cuando ustedes son facturadores electrónicos, pueden pagar el IVA hasta el 20%. ¿Ya? Así que mejora la caja. Una consulta, si uno recibe una factura electrónica, igual la tienes que imprimir y tener guardada en tu archivo. No necesariamente. O en el computador guardada, no sé. O sea, si no son electrónicos y son manuales, las tienen que imprimir, pero no tienen que estar impresas. Porque al ser facturador electrónico, se convierten en una empresa que lleva la contabilidad a través de sistemas electrónicos. Por lo tanto, las propuestas de los libros de compra y venta son electrónicos. Ya no tienes... No ser facturador tú, sino que tú al recibir una factura electrónica. Si eres emisor electrónico y recibes, no tienes que imprimirla ni guardarla, porque todo es electrónico, queda guardado en un repositorio, en un sistema que se adquiere. Que hoy día para las pymes ese sistema está dentro del Servicio de Impuesto Interno. Ellos tienen un espacio informático, un espacio, ¿cierto?, tecnológico para poder guardar todas esas facturas que se emiten y que llegan. Por lo tanto, cuando son electrónicos no hay que imprimirlas ni guardarlas físicamente. Todo sistema. Funciona como la boleta de horario que va quedando siempre en el sistema. Es como la boleta de horario electrónica, que también existe hoy día. ¿Sí? ¿La boleta tiene que ser factura y boleta electrónica? Las boletas esas chiquititas, ¿cierto? O las boletas de honorario, porque las boletas de honorario también son electrónicas. Esas son manuales. O sea, a menos que... ¿Se puede tener factura electrónica y boleta manual? Sí, se puede. Y de hecho, por un tema de control interno, igual siempre es bueno que tengas una cantidad de facturas o boletas manuales, en caso de que se caiga un sistema, y porque igual tú tienes que despachar, en el caso de las guías que son electrónicas, las guías de despacho. Pero lo importante es que si te pierdes una factura, tú la puedes imprimir todas las veces que quieras, porque son todas originales. La guía de despacho original, todas las facturas son originales. Bien, pasemos a otro tema. ¿Sí? La verdad que nuestra empresa hace ya 3 años que tiene factura electrónica y justamente lo hicimos por los grandes, las buenas características que tenía el sistema. Pero lamentablemente las pymes estamos amarrados con la burocracia de las grandes empresas, nuestros clientes. Y muchas veces, a pesar de que el producto está entregado, está facturado, rechazan los documentos porque ellos en su burocracia todavía no tienen emitida ni la orden de compra, respaldo de la recepción, una GES, una CAS, un montón de papeles.
Sí. Al final, tú tienes que anular la factura y emitir una cuando ya tienen ellos todos los segmentos ahí. Sí, eso es cierto, pero si tú estuvieras en el mundo manual, esa eliminación de factura entrarías con el problema del IVA si te pasaste los 3 meses, mientras que si eres electrónico es más rápido. Eso es lo bueno que tiene. Ahora, estoy de acuerdo contigo, pero es porque a nivel de círculo de país todavía falta mucho. La idea es que cada vez se vayan metiendo todo en este sistema para que sea más fácil. Pero sí, ya está comprobado igual que es más eficiente. ¿Me faltan mejoras? Absolutamente. Pero para eso todos tienen que incorporarse en ese mundo, porque si no va a ser difícil mejorarlo. ¿Ya? Bien, hablemos un poquito de tributaria. ¿A quién le gusta la tributaria? ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie. Bueno, una noticia. Impuestos siempre hay que pagar. Pero también hay altos beneficios y vamos a conversar un poco de eso. ¿Por qué pago impuestos? ¿Qué es lo que es una renta? Que son palabras típicas que van saliendo y no sabemos qué es lo que es. ¿Es lo mismo el impuesto a las personas naturales que para las empresas? ¿Qué beneficios tengo si soy pyme? ¿Quién está cogido al 14 cuater acá? ¿Al 14 cuater? ¿Al 14 ter? ¿Al 14 bis? ¿Quién es micro? Ya. Creo que es un gasto necesario para producir la renta. ¿Es gasto la remuneración del cónyuge? ¿Puedo ocupar como gasto la benzina del auto en la empresa? Ya, qué bueno que es conciencia tributaria. ¿Qué obligaciones tengo? ¿Qué pasa si no tengo plata para pagar los impuestos? ¿Qué pasa si no declaro? Ya, lo primero. ¿Por qué pagamos impuestos? Porque lo dice la ley, ¿cierto? Está la ley sobre impuesto a la renta, decreto ley 824, que en el artículo 1 dice: establece de conformidad a la presente ley a beneficio fiscal un impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que es renta? Los ingresos que constituyen utilidades, cualquiera sea su origen, naturaleza, denominación. O sea, todo lo que nosotros ganamos se supone que viene a pagar un impuesto. Y como norma general, todos tenemos que pagar impuestos. ¿Quiénes todos? Todos los que vivimos en Chile, todos los que estamos domiciliados en Chile, vamos a pagar impuestos sobre nuestras rentas de cualquier tipo, lícita, eso sí. Los no residentes en Chile, pero que vienen a hacer negocios a Chile, tienen que pagar impuestos por esas ganancias que hacen en este país. También. Tipos de renta. Las personas naturales. Para las personas naturales existe un sistema de pago progresivo, ¿ya? O sea, es una tablita que es un porcentaje que va creciendo a la medida que gano más plata. Pero ¿qué es lo importante? Que anualmente hay una exención hasta los 6 millones de pesos más o menos. Todo esto cambia todos los años. ¿Qué eso significa? Como 550.000 pesos mensuales. Quienes ganan ese monto mensual no pagan impuestos. Empiezan a ganar un pesito más y empiezan a pagar un porcentaje por ese adicional. ¿Ya? En las personas se comienza a pagar con una tasa del 5 hasta el 40%. El 40% es el máximo. Hay una tabla que esa está definida todos los meses y todos los años. Existe algo que se llama global complementario. Ese es un nombre que ustedes se tienen que grabar como personas naturales. Todas las personas naturales, o sea, todos los individuos de la especie humana en Chile pagan un impuesto y se debe calcular un global complementario. ¿En qué consiste? En una sumatoria. ¿De qué? Aquí hay unos ejemplos, pero en el fondo es de todo lo que ustedes puedan ganar. De remuneraciones de la empresa, si tienen un sueldo empresarial o ganan de otra empresa, honorarios, si hacen boleta, algún servicio que puedan prestar, si hacen clase, por ejemplo, inversiones, si tienen fondos mutuos, si tienen depósitos, tanto como ganen o pierdan, en este caso igual se hace una sumatoria. Los retiros de las sociedades, cuando ustedes retiran de las sociedades, ese monto que retiran, tienen que llevarlo a esta sumatoria. Este retiro va acompañado por un crédito, ¿verdad? Que es un pedacito. El crédito corresponde al impuesto que pagó la empresa por esa plata que ustedes retiraron. Dividendos también, para los que tienen acciones van a recibir dividendos, lo mismo. Los que reciban dividendos se va a esta sumatoria. Todo eso se suma, se revuelve, se pone una cuchara y va a una tabla y se calcula un impuesto. Y a ese impuesto se le resta el 10% de los honorarios que ya se le pagaron, se le puede restar el impuesto único si ya lo pagaron, y ahí van a llegar a un impuesto definido. Ese es el global complementario. ¿Lo conocían? Sí. Ya. Las empresas.
Hay distintos tipos de impuestos para las empresas, pero como norma general, para las empresas en general de comercio, las empresas productivas, los bancos, los servicios, pagan el impuesto al 20%, que quizás sea el 25% en el futuro, no se sabe, pero hoy día es el 20%. Están los pequeños comerciantes. Tenemos a la tributación del 14T, que la vamos a hablar, y aquí vamos a pasar a la renta presunta, porque hay empresas que se pueden acoger a la renta presunta, empresas que son del mundo agrícola, del transporte, por ejemplo, donde esas empresas, si se acogen a la renta presunta, no llevan contabilidad completa y pagan un porcentaje sobre el bien que les hace producir el negocio, la renta. Por ejemplo, las agrícolas, si tienen un fondo, van a pagar un porcentaje sobre el avalúo fiscal de ese fondo, que es un 10% hoy día. Los que son de bienes raíz urbanos, un edificio que arrienden para oficinas, qué sé yo, también se pueden acoger al sistema de renta presunta, o los de transporte de carga, para todos esos camiones que puedan tener de carga, también se pueden acoger al sistema de renta presunta. ¿Conviene? Conviene cuando mi resultado está siendo alto. O sea, el resultado de los ingresos menos los gastos. Si es un resultado importante, me conviene tener la renta presunta. Y eso más o menos se determina sacando también, haciendo una proyección. La renta efectiva es lo que paga la mayor parte, que es un 20%, y tienen que llevar contabilidad completa. ¿Cómo se calcula? La ley sale cómo tú tienes que calcular cuáles son tus ingresos, tus gastos, y sacas una utilidad. Y sobre eso pagas. Pero también existe un impuesto que se llama 35%, o sea, perdón, un impuesto único, que es del 35% para los gastos rechazados. Los gastos rechazados, y vamos a revisar, son aquellos que no son aceptados. Vamos a ver cuáles son los aceptados. El impuesto adicional es para los extranjeros que vienen a hacer negocio en Chile y tienen que pagar un impuesto, y dependiendo del país pueden pagar entre un 0 y un 80%. Hay países con los que tenemos tratados, por lo tanto ahí a veces se paga bastante menos. Hay otros países que están en una lista especial, que son estos países vírgenes, que pagan tasas más altas. Los pequeños contribuyentes. Los pequeños contribuyentes son personas que tienen un taller artesanal o obrero. Son personas naturales que no trabajan con más de 5 personas. No son una sociedad, son personas naturales que se asociaron para llevar un taller. Si su capital efectivo anual, el capital efectivo es el activo menos el pasivo, el capital efectivo, si no es mayor de 5 millones al año, no van a pagar un impuesto más de 80.000. Ese es el impuesto que pagan los pequeños contribuyentes, ¿ya? No más de 80.000 pesos. Y ellos no llevan contabilidad completa, sino que tienen que llevar un libro de ingreso y un libro de caja. El beneficio del artículo 14 cuater. Este es un artículo que nos lleva muchos años y es para empresas que son pymes. Si la renta líquida de una empresa, la renta líquida es esto que yo les decía, como la utilidad financiera que veíamos delante, los resultados, pero la renta líquida es la utilidad tributaria o la pérdida tributaria, ingreso menos los gastos. Si es menor a 57 millones, me podría acoger a este artículo que implica no pagar impuestos. Si mi renta líquida es menor a 57 millones, no pago impuestos. Yo tengo que cumplir un par de condiciones igual. Lo bueno es que si yo me acojo al 14 cuater, pago 0,25% de PPM, no la tasa que me salga o el 1%. Todas las empresas cuando se constituyen, cuando nacen, el primer año pagan un 1%. Después, cuando hacen su primera declaración de impuestos, de PPM, cuando hacen su primera declaración tienen que aplicar una fórmula que está en la ley y sacan una nueva tasa. Para aquellos que son pequeños y tienen una utilidad como la que estamos hablando de menos de 57 millones, van a pagar igual un PPM pero de 0,25 mensual, que eso es bastante bueno para la caja. Estamos todos contentos. ¿Cuáles son los otros requisitos? Que sean una sociedad que estén en primera categoría. Las personas naturales no se pueden acoger. Tienen que llevar contabilidad completa. Que sus ingresos totales, o sea, las ventas, no sean mayores a 1.000 millones anuales. Que no sean dueños de otras sociedades, que no tengan acciones o derechos en otras sociedades. Y que en todo momento el capital propio no debe superar a 500 millones. Capital propio tiene que ver con los activos menos pasivos. Es como el capital efectivo con una pequeña diferencia, pero el capital propio tributario. Activos menos pasivos tributarios. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Esto está en la página del Servicio de Impuesto Interno y ustedes lo pueden mirar
para aquellos que cumplen esas condiciones, revisen porque se pueden acoger. Si no están hoy día acogidos, en abril del próximo año tienen que acogerse cuando vayan a hacer su declaración de impuestos. Vamos al tema de los gastos necesarios para producir la renta, que ese es el concepto que ocupa el Servicio de Impuesto Interno para aceptar sus gastos. Para aquellas empresas que llevan contabilidad completa, tienen que tener documentación para respaldar los gastos. Y para eso les sirve el control interno, los procedimientos para que no se le pierdan los papeles. ¿Cuáles son los gastos necesarios para producir la renta? Todos aquellos que usamos para nuestro negocio. Por ejemplo, la camioneta que sirve para trasladar las materias primas, si yo soy una empresa productiva. La depreciación de esa camioneta, la mantención, el petróleo. Todo eso es aceptado como gasto. También el costo de las materias primas. La depreciación y gastos del auto Station Wagon son gastos rechazados. ¿Ya? Ese tipo de auto en una empresa que es productiva, en una empresa que es chiquitita, todos esos gastos se los van a rechazar. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden ocupar? Sí, pero si los pillan se los van a rechazar y penas del infierno. Si tienen una oficina, la depreciación de esa oficina, los gastos relacionados de esa oficina, pero no los gastos de su casa. ¿Ya? Si su oficina está en su casa, tiene que organizarse para que se arriende un pedacito de esa como oficina, pero no toda la luz de la casa va a ser gasto, sino que el pedacito de la proporción de lo que ocupa. El almuerzo de sus trabajadores, pero no los almuerzos de gala. ¿Ya? Las empresas pequeñas, sobre todo, si de repente tienen almuerzos, pueden, sí, se pueden hacer ahí el asado, la parrilla, cuando termina la hora, sí, pero no los almuerzos de gala. Entonces tiene que haber, si ustedes se fijan, un equilibrio entre el gasto y el ingreso. Todos los gastos financieros, los intereses, los reajustes de tipo de cambio por préstamos que ustedes pidan para su negocio también. Pero si ustedes piden un préstamo y ese préstamo se diluyó y no compraron ni cajas, al final lo ocuparon para ir a Europa, planificaron un viaje para ir a Europa, ese gasto igual se lo van a rechazar. Se supone que son aquellos gastos para su negocio. Los gastos de tecnología e innovación, de todas maneras, son gastos. Y las remuneraciones, donde aquí conversamos ya esto. Las típicas preguntas que siempre nos hacemos, que las vamos a repetir. ¿Es gasto la remuneración del cónyuge en una sociedad de responsabilidad limitada? No. ¿Y un familiar? No, aquí en la ley dice cónyuge e hijos menores de 18 años. No dice nada más. Por lo tanto, si el familiar presenta, hace algún servicio y trabaja, no hay problema. Los socios de una empresa de sociedad de responsabilidad limitada o una ERL también, ¿pueden trabajar en ella y ser remunerados? Sí, ya. Aprendimos. Hay un tope, ¿cierto? Que ya lo conversamos. Un comparativo así entre persona natural y empresa para que lo tengamos presente. La persona natural paga impuestos por toda su renta, la persona jurídica paga impuestos por lo que hizo en su sociedad. La persona natural, y esto es un caso que lo pongo porque he visto esto en la vida real, si una persona natural tiene una casa y esa casa la vende y la vende por más y ganó plata, no paga impuesto por eso. ¿Ya? No paga impuesto por el mayor valor de la venta de su casa. Pero una empresa que lleva contabilidad completa, si tiene dentro una casa, un bien raíz, sí paga. Así que el momento de hacer alguna planificación, sí, no pasen sus bienes a una empresa si no son realmente bienes para hacer un negocio. Porque el momento que los vendan, les van a originar un impuesto. La persona natural hoy día por ley también tiene beneficios de gasto de educación. Las sociedades de personas pueden gastar en educación siempre que sea una capacitación. Eso es lo que está aceptado, las capacitaciones. Las empresas pequeñas, por ejemplo, si de repente aparece justo el hijo del socio, el socio con un MBA, se los van a cuestionar. ¿Ya? Es así. Incluso a las grandes empresas les cuesta muchísimo justificar que tengan que pagar a sus trabajadores MBA o cosas así. Las personas naturales tienen un porcentaje de exención, que son los gastos supuestos. Las personas jurídicas pueden tener gastos rechazados, que no son, cuando no son necesarios. Si es una sociedad anónima y tiene gastos rechazados, la sociedad anónima paga el 35% y queda ahí el pago, en la sociedad. Si usted es una sociedad de personas, ese gasto rechazado, como lo habíamos conversado, no va a servir como gasto, no voy a poder rebajar eso como gasto, y se va a ir al global, que ya saben lo que es el global, del socio. ¿Qué cosa importante? Una persona natural, si llegara a tener un problema, por ejemplo, con el Servicio de Impuesto Interno, la tesorería, responde las deudas tributarias con todo su patrimonio.
Y esto es súper importante, con todo su patrimonio, las personas naturales. Y esto se hereda. ¿Ya? Por lo tanto, igual tienen que revisar eso si son personas naturales que estén con un negocio. Evalúen ser una persona jurídica, porque la persona jurídica responde hasta el monto del aporte que hicieron en esa empresa. Y en este caso, no se heredarían, las deudas tributarias al menos. ¿Ya? En términos generales, las empresas tienen que llevar contabilidad, y esa contabilidad es porque también lo dice la ley. Las normas contables están en el Código Tributario. Hay artículos donde dice cómo yo puedo acreditar la renta, qué es lo que es una contabilidad fidedigna, cuáles son las reglas, por qué tengo que presentar declaraciones. Todo eso está. ¿Qué es una declaración de impuestos? También está en la ley. Y las personas jurídicas tienen que hacer dos principalmente, ¿verdad? La del IVA, donde están los créditos, los débitos, los PPM, retención de honorario, a menos que estén en el sistema de tributación simplificada, que ahí pueden declarar cada 3 meses, y el formulario 22, que es el anual, que es de la renta. Esos son los dos principales. Puse acá el régimen de tributación simplificada, que son 2 artículos, que es el 14 bis y el 14 ter. Y estos se pueden acoger empresas también, pero que tengan también ingresos por menores a 180 millones. Su capital tiene que ser menor a 34 millones. Lo mismo que el otro, no deben ser dueños de otras sociedades ni otras acciones. ¿De qué sirve, perdón, esta tributación simplificada? Que declaran con más plazo, que tienen que llevar menos registros contables, que no tiene que ser una contabilidad completa, y tienen esos beneficios también con respecto a los libros en general y al cumplimiento tributario, que es más fácil. Y eso también los pongo para que ustedes sepan que está la posibilidad de exigir. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Algunos riesgos y contingencias tributarias. ¿Saben la diferencia entre un riesgo y una contingencia? Bueno, riesgo es cuando yo hago algo que no debiera, y contingencia es cuando me pillan. ¿Ya? Eso es, de verdad. Y eso es para un tema tributario y un tema financiero. Cuando ustedes hay contingencias financieras, tributarias, civiles, ustedes en los estados financieros las tienen que registrar, es obligación. Los riesgos, depende. En general, no cumplir con la normativa trae riesgo. Y además contingencias que se traducen en multas. Del mundo tributario, vamos a hablar de algunos casos, la verdad es que hay varios temas, pero ¿qué cosas importantes para las empresas que están creciendo, para las pymes? Es que tengan, si tienen que llevar contabilidad completa, la lleven, que respalden sobre todo sus gastos y sus costos. Aquí vamos a ver un ejemplo de una gran empresa que llegó a Chile hace muchos años, y que la empresa, que era Carrefour, como no está lo digo, Carrefour, una gigantesca, llegó a Chile con toda su forma, sus controles, su procedimiento perfecto, pero no llevó los costos, los gastos no los llevaban de acuerdo a la normativa tributaria chilena. Les pidieron respaldo y no lo pudieron respaldar porque ellos lo llevaban de acuerdo a la normativa tributaria francesa, pero no es igual. ¿Qué pasó? Le aplicaron un artículo que es el 64, que es la facultad del Servicio de Impuestos Internos de tasar el servicio. Si ustedes no le demuestran la contabilidad, si no le demuestran sus gastos, ellos le van a hacer una tasación. También le hacen tasación cuando ustedes dicen que un bien vale esto y no lo pueden demostrar. En este caso, se supone, normalmente, si yo hubiese tenido todo respaldado, si hubiese vendido 100 y hubiese tenido un costo de 80, mi utilidad tributaria es 20 y pago un impuesto sobre los 20, ¿cierto? Con el artículo 64, que es la facultad de tasación, el servicio lo que hace es cobrarte el 20% sobre el total de los ingresos. Así, a rajatabla. Y es una realidad. Bueno, Carrefour no lo pagó finalmente, pero tuvo 2 años rehaciendo su contabilidad, pagándole a auditores, pagándole a abogados y con todos los costos, y además de eso igual lo revisaron y le pillaron otras cosas. Entonces aquí es un poco lo importante de que ustedes mantengan un control y le tengan un poco respeto a los papeles, porque de repente hacen una lata, es una lata, pero sí hay que tenerle respeto porque son súper importantes. ¿Qué pasa si no tenemos plata para pagar el IVA? Y esto también es súper importante que ustedes sepan. Si ustedes un día no tienen plata, tienen que evaluar si hacen una declaración y no la pagan, pero por último la declaran. Porque cuando ustedes no hacen nada y no declaran, tienen que pagar multas, ¿ya? Y esa multa
hay distintos tipos de multas. Hay multas por errores, que van de 40.000 pesos a 400. Hay multas que son más graves, que van sobre un 10 o un 30% mensual. Eso también está en un artículo. Cuando hay declaraciones incompletas, también hay multa. Cuando hay declaraciones maliciosamente falsas, ahí ya se pone más complicada la cosa y nos podemos ir hasta la cárcel. Todos estos datos se los doy para que los tengan presentes en el fondo, porque si ustedes un día no tienen plata para pagar los impuestos, les conviene mucho más ir a pedir al banco, ir a pedirle al suegro, a la suegra, al yerno, a quien sea, pero pagar. Porque hoy día la multa, aparte de las multas, se paga un 1,5% de interés mensual por aquel pago que ustedes no hicieron. Entonces es carísimo. También ocurre que si ustedes de repente tienen una factura en enero y no la declaran en ese mes y se van a mayo, la declararon sí, pero la declararon 4 meses después. Aunque la hayan declarado, igual les van a cursar una multa porque están siempre revisando. Un poco esto, la invitación es que tengan ojo con esta parte y que traten de o declarar y después pagar, porque si ustedes declaran y no pagan de inmediato, van a haber intereses, van a haber reajustes, pero no hay multa, ¿ya? O consíganse el dinero. Esto lo leemos al final. Bueno. Pero una consulta respecto al tema del leasing. No sé si no lo abordamos en ninguna parte, pero ¿qué pasa, por ejemplo, una vez que está servido el leasing? ¿Qué pasa con la venta de esos activos en el caso de las empresas? De un vehículo de una realidad, digamos, con el tema del impuesto. Ya, el leasing, cuando tú, cierto que es un arriendo, mientras estés pagando esa cuota, ese bien no es tuyo. Sin embargo, es bueno tenerlo desde el punto de vista contable en todo estado financiero, como activo el leasing y como deuda el leasing. Cada cuota que tú vas pagando es un gasto. El último pago, la cuota de adquisición, pasa a ser el valor del bien. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado con los leasing, sobre todo cuando son bienes raíces, porque al final la última cuota puede ser un valor muy chiquitito, y si después tú vendes ese bien, el mayor valor paga impuestos. Eso es lo que pasa. A veces tú puedes hacer alguna reorganización antes y eso se revisa bien en detalle, pero en general es el valor de la cuota comparado con tu valor de venta, y por el diferencial pagas impuestos. Una pregunta en relación al leasing. ¿Te puedo preguntar? Sí. Perfecto. ¿Cuándo te conviene hacer un leasing? Depende, como tú decías. Sí, yo sé que es así. Sí. No, pero es que te conviene cuando eres una empresa que estás creciendo enormemente y a lo mejor no tienes la capacidad financiera como para que te den un préstamo, pero sí te vas a abastecer de bienes a través del leasing. Ahí te conviene porque tú vas a hacer tu negocio y vas a ganar por eso. Pero tienes que tener presente esta otra parte, que ese bien en algún minuto va a tener un precio chiquitito desde el punto de vista tributario. Pero desde el punto de vista financiero, te conviene sí, porque son a largo plazo. Si son a largo plazo sobre todo. Si la última cuota la paga otra persona, el leasing, el bien queda a nombre de esa otra persona. Claro. ¿Cómo le afecta a la empresa? Ahí nada, no hay una venta, no tiene que pagar impuestos por esa venta, nada. No lo adquiriste. No lo adquiriste. Nada, entonces hay una forma de hacer un retiro Encubierto. Es un riesgo. Eso es legal. Sí, sí. Sí, le pasa el cacho a la otra persona nomás, sí, pero ahí tienes que ver. ¿Eso puede ser una contingencia? Es un riesgo. No es un riesgo porque tú se lo estás pasando a otra persona, es el dominio para otro. Sí, pero Algo que tú pagaste. si uno de los dueños. No, ahí ya puede ser una simulación. Ya el servicio tiene la facultad de declarar que tú estás simulando. Eso sí. Las simulaciones son penadas por ley. Otra duda que tengo respecto a los gastos rechazados. Yo tengo vendedores y ellos tienen vehículos propios, no de la empresa. Si dentro de su contrato obviamente tienen que movilizarse por la ciudad, uno puede pasar por gastos, la benzina que gasta en eso, una boleta, los peajes, Tú puedes pasar, un almuerzo, si es que tiene que ir fuera de la ciudad. Tú puedes pasar por gasto el viático que le puedas dar a ese vendedor, siempre y cuando sea un monto adecuado. O sea, no puede ser más de la mitad del sueldo, la mayor parte del sueldo. Porque... Por ejemplo, la vecina, si gasta, no sé, 200.000
Claro, ahí es un viático, pero desde el punto de vista laboral tienes que ver si te conviene porque lo estás poniendo dentro de la remuneración y al momento del finiquito eso es remuneración y te va a aumentar el Pero sí finiquito. puede ser metido dentro del gasto y no rechazado. Claro, pero ahí tienes que ver bien la figura para que te quede como gasto. Pero así la boleta directa del auto, no. ¿Ya? Bueno, hagamos un repaso de la clase con casos concretos. Y trajimos acá el caso de SMU, que esta es noticia, fuente del diario financiero. Dice, SMU confirma venta de Construmar, Dipac y Mayorsa y busca recaudar hasta 400 millones. Entonces pregunta para quien quiera decir, ¿por qué SMU toma esta decisión? De acuerdo a la clase que hemos tenido, ¿por qué ustedes creen que toma esta decisión? Para tener liquidez. ¿Para tener liquidez? ¿Ya? ¿Qué más? Pagar su compromiso. Pagar su compromiso. ¿Qué análisis habrá realizado SMU para llegar a esto? Tiene que hacer caja. ¿Qué análisis hizo? ¿Qué análisis creen usted? ¿Ah? Hicieron rentabilidad, ¿verdad? ¿Por qué Construmar? ¿Por qué Unimar? ¿Cierto? Era rentable. Hicieron un análisis financiero. ¿Qué espera conseguir con este plan? Hacer caja, equilibrarse, sobrevivir. Ya, han aprendido harto. No sé, muy bien. Pero hicimos acá un comparativo, ayer hasta la 1 de la mañana, pero con una copa de vino. Está borroso. Por eso está... ¡Está borroso! A lo mejor no está borroso, pero yo ya debiera usar lentes en la red. Bueno, aquí tenemos SMU y Walmart. Están los ingresos de... Soy tonta, la tecnología. Están los ingresos de la operación y ahí hay 2 millones, son 2 billones en todo caso, de ventas y Walmart tiene 2 millones 9, ¿ya? Y ustedes siempre tienen que poner ahí el 100%. Esa es su base para el análisis vertical, ¿ya? Eso parte del 100%. Esos ingresos, si usted hace doble clic, van a encontrarse con mucho más detalle por cada empresa, no acá, sino en sus empresas, porque esa es información confidencial. Pero estas empresas, a través del control de gestión, pueden saber cuánto venden por región, por local, por pescadería, etc. Por proveedor, ¿ya? Tienen todo ese detalle. El costo de venta, si ustedes se fijan, 76,4% SMU, 72% Walmart. O sea, hay una diferencia de un 4%. Tremendamente importante. Margen de explotación, 23,6%, 27,7%. Si ustedes ven hasta esta parte está como bien, están dentro de los márgenes que debieran ocupar en el retail. Aquí se ve una diferencia entre los costos y podría ser, uno podría inferir, de acuerdo a la estrategia de Walmart, que está yendo con su estrategia, porque dentro de Walmart existe la estrategia de los costos bajos. ¿Ya? Todo lo que hacen, están siempre pensando en costos bajos. Después vienen los gastos de distribución. Si ustedes se fijan, más o menos según la industria del retail, un 1%. Los gastos de administración, 21 en SMU, 20 en Walmart. Otras ganancias, ingresos financieros chiquititos. Aquí es una parte dura. Fíjense, costo financiero, casi un 3% en SMU. Casi un 3%. Y acá no alcanza a ser un 1%. Tienen utilidad o pérdida, si fijan acá hay una pérdida en empresa relacionada. Resultado, reajuste, resultado unidades de reajuste. Esto tiene que ver también un poco con los créditos, los bancos, con UEF, deudas en UEF. ¿Ya? También un 1% y un 1%. Gasto de administración y venta. Fíjense en SMU, 27% de gasto de administración y venta. ¿Cómo estamos si acá estamos haciendo un margen del 23%? Mal. 22% en el caso de Walmart. Resultados de dispuestos, 3,8, sí, negativo, 5 positivo. Y llegamos finalmente al resultado del año. ¿Quién me puede decir de dónde sale, en el caso de Walmart, el 4% como resultado del año? Margen de explotación. Margen de explotación, costo financiero. Les voy a dar una pista. O sea, en los costos y en los gastos de administración. ¿Ya? En el caso de SMU, ¿qué es lo que le está pasando a SMU? ¿Dónde está la parte dura? Uno no está siendo tan eficiente como su competidor. Eso es importante y ustedes se tienen que medir con sus competidores. ¿Somos más eficientes o menos? ¿Por qué somos menos eficientes? ¿Qué estamos haciendo?
¿Por qué ellos pueden tener costos más bajos que nosotros? Porque aquí no tiene que ver con las ventas, tiene que ver con el costo. Son más eficientes. También son más eficientes los gastos de administración. ¿Por qué? Porque quizás tienen más innovación, porque utilizan la sustentabilidad, no sé, tiene que ver. Pero los costos financieros les pega el palo, ¿cierto? Ahí. Rentabilidad sobre el patrimonio, en el caso de CMU es negativa, en el caso de Walmart 12,6. Esa es la rentabilidad sobre el patrimonio. Son indicadores que sacamos nosotros viendo los estados financieros el 31 de diciembre. En el caso de CMU, la liquidez es un 0,68, menor que a 1. Vimos que lo ideal es que sea mayor que 1. La razón ácida, que sacando los inventarios, en el caso de CMU, es 0,41, o sea, muy ácido, están con problemas de liquidez. Su endeudamiento es de un 2,1, tampoco es tan trágico si se fijan. Pero esto qué quiere decir que ustedes no se pueden fijar en un solo indicador, siempre tienen que buscar y analizar varios indicadores a la vez para ver la situación de una compañía. Esto está como dato para que ustedes lo puedan leer. Esta es la noticia completa donde habla SMU y confirma por qué está vendiendo. Y una de las cosas importantes acá a rescatar es que ellos tomaron la decisión de vender Construmar, Dipac y Mayorsa porque son menos rentables, porque ellos se quieren dedicar y su estrategia va a ser el supermercado. Esa va a ser su estrategia. Y de ahí tomaron una decisión. Entonces, análisis de los estados financieros, razones de endeudamiento, tienen carga a largo y corto plazo. Hicieron un análisis de venta, rentabilidad y resultados de sus negocios. Hicieron una proyección de su flujo de caja para poder saber cuánta plata necesitaban. En base a eso, tomaron decisiones, que eso es lo importante, porque si tú sacas toda esta información y no haces nada, no sirve. Ellos tomaron decisiones. ¿Qué dijeron? Nos vamos a alinear a la estrategia, vamos a hacer supermercado, vamos a vender activos los menos rentables o que están fuera del core business, que es el corazón del negocio, y vamos a hacer un aumento de capital. Esa es su definición, esa es su decisión. Si no lo hacen, ¿qué les va a pasar? Entonces, esto en el fondo es para que ustedes vean que a todos los niveles, pequeñas, medianas, grandes empresas, tienen que analizar, tienen que planificar y tienen que tomar decisiones, por muy duras que sean, pero tienen que tomarlas, se pueden quedar ahí. El caso Ravi, la Claudia lo quería comentar. Ravi, perdón. Antes de mencionar dentro de las cambios que hizo Walmart, donde participó Pilar, es que llevó toda la parte de finanzas a lo que se llama servicios compartidos. Las grandes compañías lo que hacen es agrupar las operaciones que son homologables y las hacen en un solo país. En este caso, Walmart se fue a Costa Rica. Entonces logra también, mediante todas estas medidas de bajar costos, logra tener costos de operación, de administración y venta más bajos. Por otro lado, Unimark es un supermercado, lo conversamos ayer, que está enfocado a un supermercado de alto margen. Es un supermercado que yo voy cuando quiero comprar algo rico, pero en el fondo es un supermercado que debería tener más margen, pero tiene menos margen que Walmart, llama la atención. Porque en el fondo Walmart tiene mayor éxito en la política que tiene que en la que tienen ellos. Entonces, por eso toma la decisión, fíjense, que es lo que sabe Construmar, que es una de las cadenas que tenía menos margen. Ven cómo vamos tomando decisiones estratégicas en base a las finanzas. En el caso de Ravi conocemos bastante poco, pero es un caso que se está escribiendo y lo más probable es que de aquí a un año más lo vamos a ver en las escuelas de negocio. Lo que, en el fondo, ¿por qué distribuidora Ravi toma esta decisión? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sabemos en el fondo? Ellos habían estado en conversaciones, pero no llegaron a un acuerdo de precio de compra, entonces finalmente ellos mismos piden su quiebra. No sabemos detalles, lo que aducen es que después del terremoto en el fondo tuvieron pérdidas grandes, que si bien tenían seguros comprometidos, los seguros no eran suficientes. Esto es un punto bastante importante porque existen los seguros, el infraseguro, en el fondo que es cuando tú tienes un siniestro, también ver por cuánto tú estás asegurado. Entonces es importante cuando hay riesgos comprometidos en el fondo yo tomar los seguros que sean adecuados a mi negocio. Porque lo que les pasó a ellos es que el lucro cesante era mucho más importante, lo que dejaron de vender. Pero lo más probable es que Ravi venía con muchos problemas de atrás y nosotros lo escuchamos antes del terremoto, ¿cierto? Entonces, ellos hicieron un análisis y al final decidieron, dentro de todo, que lo mejor, ya que no encontraron un socio estratégico, era quebrar. Muchas empresas toman estas decisiones y después vuelven a nacer.
y es un poco lo que les explicaba yo también. Viene la nueva ley de quiebra, que ya no se llama quiebra, sino que se llama de reorganización y liquidación. Ya, a veces cuando nosotros estamos complicados también tenemos que ver cómo está nuestro escenario y no le tengamos miedo. Sobre todo cuando empieza a entrar en vigencia esta ley, cuando tenemos usted veedor y nos puede apoyar, nosotros nos podemos equivocar. Entonces, analicemos nuestros números, veamos en el fondo cómo estamos, y a veces es un camino que nosotros también deberíamos tomar si es que, y la verdad es que hicimos el camino equivocado. Entonces, al igual que el caso anterior, aquí tienen el caso, va a estar en el módulo, todo lo de Rabier. En términos financieros no encontramos números para poder desarrollarlo, pero sí creo que es una historia que le falta mucho por escribir todavía, para entender. No creo que solo sea el terremoto la causa de la quiebra, venían con problemas de antes, pero sí a veces nosotros tenemos que entender que si ya nos equivocamos, a veces tenemos que cerrar la cortina y abrir un nuevo negocio. ¿Te puedo hacer una consulta? Ahí es cuando nos encontramos también con los problemas familiares, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que las pymes están muy sujetas al tema familiar. Esta Rabier era una empresa que pasó, digamos, su función en la familia. Sí, tiene que ver un poco con las políticas. Ahí tiene que ver un poco con las políticas también, de repente, que a veces la familia, el que más grita puede que sean las decisiones, pero no es la idea. Se supone que tienen que decidir entre todos cuáles son las políticas que van a tener como compañía y adecuarse a esas políticas. Y lo mismo a la estrategia. Yo lo que yo puedo en el fondo es poner a la familia en el directorio porque es la gente de confianza, pero para manejar mi empresa tengo que poner a la gente más idónea, y si es la familia, perfecto. Si no, tengo que poner a la gente que es idónea para manejarla y subo al directorio a la familia, que es la que va a tomar las decisiones para el bienestar de la familia, pero en el fondo las malas decisiones que tome la operación le va a repercutir a toda la familia si no es la persona adecuada. En este caso, las pymes, ¿qué pasa? Es que las profesionales de las pymes están relacionadas con la familia. Sí. Con la familia y con los amigos. Yo conozco una persona que tiene una empresa muy grande en Concepción y que tiene una política, no contrata a nadie de la familia y de los amigos, lo considero una política bastante adecuada porque es súper difícil decirle a un amigo o una familia que lo estás haciendo mal y más difícil aún es tener que despedirlo. Entonces no toman las decisiones adecuadas porque no es el ambiente correcto. En los negocios uno muchas veces tiene que ser frío porque para salvar a todos a lo mejor alguno tiene que salir. Y para finalizar, quería leerles esto que la crisis según Albert Einstein, creo que se los pasaron a ustedes, es lo último, y rapidito. Einstein nos decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esto nos dice Albert Einstein, y es muy similar a lo que nos dice Steve Jobs cuando dice que la mayor crisis de su vida fue cuando lo echaron de su propia empresa, pero le hicieron el favor más grande porque después de esa tremenda crisis, él creó todo lo que nosotros conocemos de él. En esta clase, en estas 4 horas, hemos visto todas las herramientas que ustedes necesitan para conocer su empresa, poder superar una crisis sin problema e incluso decir bendita crisis. Porque a veces dentro de la empresa tenemos mucha grasita, tenemos mucha inoperancia, tenemos mucha improductividad. Y a veces la crisis lo que nos hace es repensar las cosas.
no le tengamos miedo a las crisis, repasemos, aprendamos con esta clase y aprendamos a superar las crisis e incluso a verlas pasar en el fondo con mejores resultados. Muchas gracias.